Amada iglesia de Dios, paz, hermanos. Nos sentimos muy contentos, ¿verdad, hermanos? En este atardecer, un día santo de reposo, muy felices, ya dispuestos para poder celebrar el fruto que corresponde a esta tarde, hermanos, que equivale a un segundo que, hermanos, cordero que se presentaba en Israel. Así, carísimos hermanos, pues, para que sea Dios quien nos dé la inspiración y nos use conforme a la medida de fe que nos ha dado, les ruego y les suplico que me ayuden a orarle a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, he aquí, Señor Dios Todopoderoso, en este bello y hermoso atardecer que corresponde a un santo día de reposo. Padre bueno, le damos las gracias, porque hasta este momento usted nos concede la oportunidad, nos concede la vida y la salud para presentarnos delante de usted. Y en este momento, Señor, cuando ya nos disponemos para meditar en sus arcanos divinos, para extraer de ella los conceptos, las enseñanzas que rigen a nuestra vida, ayúdame, Señor, se lo ruego, Señor mío, que me use como el siervo del ayer que purificó sus labios, aquel profeta, bendito Dios, que se presentó delante del pueblo para hablar la verdad. Así en este atardecer, Padre mío, le ruego se quede con nosotros desde el principio hasta el final, que usted tome control de nuestra mente y de nuestro corazón, que todo ego quede fuera, Señor, todo espíritu, todo mal deseo, todo mal pensamiento quede fuera de este lugar. Sea su espíritu, Señor, purificando nuestros corazones, alentándonos y proyectándonos cada día, Padre bueno, para proseguir por esta senda de justicia a la cual un día fuimos llamados. Ahora es que le vengo a suplicar, amparándome en los méritos inagotables de su amadísimo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, Señor. Bien, amada iglesia de Dios, así de pie vamos a leer un versículo de la palabra del Señor, allá en la carta del apóstol Pedro. Y luego nos vamos a acomodar. La carta primera del apóstol Pedro en su capítulo 1, versículo 19 hasta el 21. Cuando ya lo hayamos encontrado nos ponemos de acuerdo, para que juntos procedamos a leer. Amén, hermanos. Dice así en el versículo 19 del capítulo 1 de Primera de Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos. Es segunda, ¿verdad? Sí, perdón, hermano, es segunda de Pedro, no coincidía. Es segunda de Pedro, yo estoy leyendo bien la cita del animal. Es primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Hoy sí creo que nos ubicamos. Tenemos también, dice la palabra profética, más segura, la cual haces bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salve vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora sí, ponemos nuestro asiento y consideremos, hermano, lo que nos hace hincapié el apóstol, refiriéndose a la iglesia de Jerusalén. Le dice a la iglesia el apóstol: tenemos también la palabra profética. La palabra profética es divina, hermanos, porque en ella se revela la palabra de Dios, la profecía. De ahí viene la profecía de la palabra profética, y dice que es de origen divino porque sale de la boca de Dios. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar, como hermanos, atentos, dice, ¿verdad? Estar atentos, hermanos, nos conviene, tanto los que podemos leer
como lo que no podemos leer, ¿verdad? Tal vez por la edad o por no haber aprendido a leer. Pero la palabra de Dios dice: el que tiene oído, oiga, dice, ¿verdad? El que lee, entienda, ¿verdad, hermanos? Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de qué, hermano, de esta profecía. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué es una antorcha, hermanos? Podemos decir que una antorcha es una lumbrera muy grande, ¿verdad? Que va alumbrando nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, así por la senda que un día fuimos llamados, a la cual hace bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros, ¿qué, hermanos? Corazones. Ahora preguntémonos, ¿ya habrá salido ese lucero de la mañana en nuestros corazones? Desde el día que creímos al Señor, desde el día que creímos a su palabra, Cristo, hermano, está gobernando todo nuestro ser. Él está guiando nuestros pasos. Mire, Él es el lucero de quema de la mañana, que alumbra nuestro diario vivir, que nos consuela y a diario doblamos rodillas y encomendamos nuestra vida a ese ser que dio la vida por nosotros, que es nuestro Señor y Salvador Jesús. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La profecía, usted sabe cómo están distribuidos los libros de la Sagrada Biblia, hermanos. Le llamamos Biblia al libro que tenemos, que portamos, ¿verdad? Y le llamamos, ¿qué más, hermanos? Sagradas Escrituras. Y usted sabe cómo está comprendido ese libro, hermanos. Misterioso, por cierto. El profeta decía que para leerla, vamos a leer, entenderla un poquito aquí y otro poquito allá, dice, ¿verdad? Así se lee la Escritura y así la vamos a entender. Hermanos, no se interpreta, porque ella se interpreta a sí misma, pero la palabra de Dios está cifrada en profecía, en leyes, en poesía, en historia. Así está relacionada la palabra de nuestro Dios. Y ahora nos está hablando acerca de la profecía, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que esta palabra, hermano, aunque sea un hermano joven, si se aplica, se aparta del mal, se santifica, puede entender la profecía bíblica, hermanos. No vaya a creer usted que solo el hermano, porque es ministro, solo a él le conviene conocer estas profecías. No, hermano, es para todo, ¿qué, hermano? Para toda la amada iglesia, porque Dios a todos nos ha dado de su espíritu. Mire, por eso dice que no es de interpretación privada, o decir, ese tema solo el hermano ministro lo puede dar. No, no es así, hermanos. Hasta el hermano más humilde puede entender la palabra que encierra profecía. Ahora dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron, hermano, todas las visiones, todas las revelaciones, como el profeta Isaías. Y él dice que veía en su visión al eterno Dios allá en el templo de Salomón. Y dice, y yo veía al Dios eterno, que su falda llenaba todo el templo, dice, ¿verdad? Cuando Dios le llamó para ser un profeta de Dios. Así también el profeta Ezequiel tuvo todas las revelaciones de Dios. Profetas mayores vieron las revelaciones cuando le dijo a hijo de hombre, le dijo, ¿ves las abominaciones que hacen estos? Le dijo, ¿verdad? Cuando ve a aquellos 24 ancianos postrados, dice, ¿adorando a quién, hermanos? Estaban adorando al sol, mire, hermanos, ¿verdad? Y él habló, oyó, vio la revelación de Dios. Hermano, por eso dice aquí la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres del ayer hablaron siendo inspirados de Dios. Qué bueno es tener inspiración de Dios, hermanos.
porque ese sentir y ese hacer solo viene de Dios el Todopoderoso, hermano, ¿verdad? Cuando nos sentimos inspirados de Dios a hablar de su palabra, cuando decimos, le voy a hablar a esta señora del evangelio, o le voy a hablar a este joven, o le voy a hablar a este varón. Usted está siendo inspirado de Dios, y esa inspiración no es humana, porque ese sentir se lo da nuestro Dios. Mire, hermano, así hablaron aquellos también del ayer. Así, carísimos hermanos, nuestro pequeño tema que podemos titular en este atardecer, le podíamos titular las profecías de nuestro Dios, las profecías de nuestro Padre Celestial. Usted sabe, hermano, que hay temas tan extensos en las Sagradas Escrituras. Nosotros a veces tenemos una mente bastante finita y a veces que nos da pereza estudiar la palabra del Señor. A veces, ¿verdad? Ya dispuestos a estudiar en la noche y cuando venimos a sentir, ya estamos como, hermanos. Ya estamos. Un día yo me puse a estudiar de día, hermano, ¿verdad? Y agarré la Biblia en la Mac y me quedé así, ¿ve? Pero al ratito fui sintiendo un sueño que no lo pueden creer ustedes, insoportable. Y por más que yo quería leer, no podía, hermanos, ¿verdad? Y solo me puse la Biblia aquí en el pecho. Otro ratito voy a leer, dije. Otro ratito pasó más de media hora, hermanos. Cuando llega mi hija, dice, ve, mi papi está leyendo, dice, dormido. Hermanos, el ocuparnos en la lectura, hay un espíritu oponente que dice no, ¿verdad? Pero Dios dice sí, porque su palabra dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué, hermano? Testimonio de mí, San Juan 5:39. Así lo dice su palabra. Debemos de ser escudriñadores, hermanos, buscar, indagar, informarnos a través de la palabra. Vamos a tratar, hermanos, de enfocarnos en este tema que corresponde. Este tema le hemos titulado las profecías de nuestro Dios, pero en estas profecías vamos a encontrar el tema de las 70 semanas, que sería un segundo tema para desglosar en las próximas reuniones que Dios así nos lo permita. Ahora veamos Isaías en su capítulo 45 y versículo 21. Isaías, búsquese usted el libro de Isaías, el profeta mayor. ¿Por qué le llaman mayores, hermanos? Porque ellos recibieron mayores revelaciones, escribieron más de 60 capítulos, ¿verdad? En las visiones que ellos tuvieron, mientras que otros profetas tuvieron menos visión de Dios y escribieron menos, tuvieron menos visiones. Leemos Isaías 45. Y en su versículo 21. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces. Sino yo, Jehová, y no hay otro más, y no hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador, ninguno otro fuera de mí. Es la palabra que llegó al profeta. El origen de la palabra profética es divino, habíamos dicho más antes, porque es el autor de la profecía, es Dios el autor de la profecía. La profecía de las 70 semanas, la profecía es una prueba indiscutible de la existencia. Fíjese bien, hermano, lo que nos expresa el autor de estos escritos. La profecía es una prueba indiscutible de la existencia de Dios, pues ésta se ha cumplido con toda exactitud. Tenemos la plena seguridad de que todas las profecías bíblicas se han cumplido en la forma y tiempo anunciado, y las que aún faltan por cumplirse, obligatoriamente se cumplirán sin faltar ninguna, porque fueron transmitidas por hombres santos que hablaron siendo inspirados del Espíritu de Dios. La profecía de las 70 semanas fue revelada por Dios al profeta Daniel
para darle a conocer las cosas que estaban determinadas para el pueblo judío y para la ciudad de Jerusalén, y con ello el tiempo exacto del aparecimiento del Mesías, y también 6 propósitos que se cumplirían en el Mesías prometido al pueblo de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel sigue esperando al Señor Jesús. ¿Verdad que sí, hermanos? Nosotros lo esperamos también, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia está que ellos creen que Jesús vendrá por primera vez, pero no es así. Él viene por segunda, ¿qué, hermanos? Por segunda vez. Y ya no viene relacionando con el pecado al hombre, porque es ahora el llamado de nuestro Dios. El llamado de Dios, el llamado de Cristo está latente entre nosotros. Los judíos, al no haberlo aceptado, lo crucificaron. Solo parte, hermano, de Israel fue que creyó, hermanos, al mensaje del Señor Jesús. Ahora bien, el Señor Jesucristo fue bautizado en el año 26 de nuestra era, a la edad de 30 años. ¿Por qué dice eso? Porque se cuenta, ¿verdad?, en una forma regresiva, ¿verdad? ¿Me doy a entender, hermanos? Sí, ¿verdad? Así se contaba el tiempo. El Señor Jesucristo fue bautizado en el año 26 de nuestra era, a la edad de 30 años, en el tiempo señalado por la profecía. Inició su ministerio de predicación del mensaje de salvación al pueblo de Israel durante 3 años y medio, llegando a la primavera del año 30, era cristiana, año en que fue crucificado y muerto en la cruz para remisión de los pecados. Hermano, ¿por qué vino Jesucristo, hermanos? Él vino a salvar a la humanidad. Cuando Juan presenta al Señor Jesús, que va a las aguas del Jordán a ser bautizado, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no dijo: he aquí el pecado que va a quitar el pecado de Israel, el pecado del mundo. ¿Quién es el mundo, hermanos? ¿Será el globo terrestre, hermano? ¿Los árboles? No, se está refiriendo a las personas, a nosotros, ¿verdad? Mire. Ahora bien, veamos lo que nos dice allí. Quiero recapitular esto y leerlo de nuevo para que quede en nuestra mente. El Señor Jesucristo fue bautizado en el año 26 de nuestra era, a la edad de 30 años, en el tiempo señalado por la profecía. La profecía no se podía equivocar, ni adelantarse, ni atrasarse, ¿verdad, hermanos? En ese tiempo tenía que ser el Señor iniciar su ministerio de predicación del mensaje de salvación al pueblo de Israel durante 3 años y medio, llegando a la primavera. Para nosotros, ¿cuál podía ser la estación de primavera, hermanos? Allá en Israel se conocen las 4 etapas del año, las 4 estaciones del año. Mas nosotros solo conocemos, ¿qué, hermanos? Invierno y verano. Allá hay otoño, verano, invierno y primavera. Por ahí tenía un hermoso estudio donde mostraba los frutos que son de primavera y los frutos que son de verano. Hermano, Israel es un lugar muy bello, muy bonito, ¿verdad? Hay lugares muy atractivos, hermosos, y hay 4 estaciones en el año. Allá el invierno es fuerte. El invierno, cuando está en toda su intensidad, allá no llueve, sino que allá nieva, ¿verdad, hermanos? ¿Saben ustedes eso? Sí, ¿verdad? Entonces sigamos adelante. Dice así: por 3 años y medio, llegando a la primavera del año 30, era cristiana, año en que fue crucificado y muerto en la cruz. ¿Cómo murió el Señor Jesús, hermanos? Murió crucificado, ¿verdad? ¿Verdad que él no murió a cuchillo, hermanos? Ni apedreado, ¿verdad? Y algunos hombres del ayer sí fueron, hermanos, muertos, aserrados, apedreados, ¿verdad? ¿Cómo más murieron, hermanos? ¿Verdad? Decapitados, ¿verdad? Ah, no, pero la decapitación esa la hacían los romanos, ¿verdad? Sí, en el gobierno romano hicieron eso.
Ahora bien, quiero sacar un pequeño detalle, hermano, a su conocimiento. Jesucristo murió siendo enclavado en la cruz. Algunos tienen el pensamiento de que Jesucristo fue crucificado en una estaca, con las manos hacia arriba y los pies hacia abajo, en una madera así recta. Otros creen que fue una cruz así compacta, como tipo X. Pero nosotros conocemos una cruz así, ¿verdad, hermano? Que está una parte vertical y otra parte horizontal. Pero el detalle es que Él murió siendo enclavado. ¿Qué tipo de cruz le dieron al Señor Jesús? Eso no lo podíamos profundizar, porque la palabra de Dios no lo enseña. Solo dice que murió siendo enclavado, ¿verdad, hermanos? En un madero. Eso es indiscutible, porque bien si los romanos quisieron darle una cruz tipo X, allí murió, ¿verdad? Y si fue en una estaca o fue en una cruz como la que conocemos, allí el Señor murió. Ahora dice más la palabra. De la primavera en el año 30 era cristiana, en que fue crucificado, muerto en la cruz para remisión de los pecados, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Veamos Daniel 9:26, si usted gusta verlo conmigo. Son temas tan conocidos, pero que debemos de tenerlo en mente, hermano, ¿verdad? Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y después de las 62 semanas, ahora preguntémonos, ¿serán semanas literales, hermanos? ¿Cómo se le llaman a estas semanas? Semanas proféticas, día por año, año por día, ¿verdad? Hermano, le voy a dar una breve narración y un adelantito de lo que será más extensivo el tema en lo sucesivo que estaremos dando este tema. Usted sabe, hermano, que en el tiempo que vivió Daniel, Daniel fue uno de los que fue llevados cautivos a Babilonia, junto con todos los hebreos. ¿Y cuánto tiempo duró el cautiverio, hermanos? 70, ¿qué, hermanos? 70 años proféticos o literales. Literales, ¿verdad? ¿Están conscientes de eso, hermanos? Son literales. Pero allí también entraban, ¿verdad?, las semanas, ¿qué, hermanos? Proféticas. Ahora bien, cuando es llevado Daniel, hermanos, es transportado hasta Babilonia junto con los utensilios del templo, el rey Nabucodonosor, hijo de aquel emperador llamado Nabuzarudanán, este hombre sucede en el trono a su padre cuando muere. Luego Nabucodonosor lleva en cautiverio a todas las naciones y es el primer régimen, la primer fuerza que se levanta como conocida como la primera, ¿qué, hermano? Bestia, ¿verdad? Porque tuvieron la capacidad de levantarse, hermano, en armas y llevarse cautivo a todas las naciones y transportarlas hasta Babilonia. Y allá fue cautivo el profeta Daniel, estando muy joven con los jóvenes hebreos. Hermano, ese cautiverio duró 70 años y no los dejó salir, hermanos. No los dejó ir. Allí los esclavizó. Hasta que llega, hermano, el reinado de Darío, hijo del rey Asuero, con Artajerjes, otro dictador. Y firman el primer tratado, hermanos. Viendo que los judíos ya llevaban 70 años de cautiverio, firman el tratado para que estos judíos vayan y salgan y regresen a su nación
y reconstruyan la ciudad, el templo y las murallas de Jerusalén. Costó eso, hermanos. Gestionaron los judíos su regreso, hermanos. Y ellos lloraban y anhelaban estar en su tierra. ¿Cómo será el cautiverio, hermanos? Nosotros narramos esta lectura bíblica. ¿Cómo habrán sentido esos judíos después de alabar a Dios? Después de que se oían aquellas voces de salterio y de arpas. Y estar presos allá, hermanos. Esos hombres dicen que lloraban, ¿verdad, hermanos? Cuando les decían, ustedes son buenos músicos. Los babilonios les decían, canten. Si ustedes son buenos cantores, así como mi hermano, ¿verdad?, que canta bonito, ¿verdad? Canten, le decía, ¿verdad? ¿Y ellos qué decían, hermanos? ¿Cómo vamos a cantar en tierras extrañas? Y se sentaban en aquellos manantiales de aguas de Babilonia y ahí lamentando, hermanos. Qué lindo es alabar al Señor, hermanos, con libertad de corazón. Pero estar preso, ¿verdad, hermano? Estar cautivo. Cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, estábamos cautivos por el pecado. Pero ahora estamos en libertad. Hablamos de Dios con libertad. Nos damos a entender porque es la palabra de Dios. Y allá fue llevado este profeta Daniel, hermanos, hasta que firmaron el edicto. Y aquellos hermanos que vieron la destrucción de Jerusalén, ¿creen que esperaban con ojos de agrado a los judíos, hermanos? No, ¿verdad? Cuando dice la historia sagrada que regresaron 120 hombres primero, fue el primer grupo que envió, ¿verdad?, Artajerjes y Darío. Y le dijo, vayan, edifiquen sus templos y adoren a su Dios. Váyanse. Salieron esos 120 hombres a reedificar el templo y las murallas. Pero aquellos que estaban cerca, ¿qué les decían, hermanos? Dice ahí que la historia de Esdras, Nehemías, dice que comenzaron a levantar los escombros del templo que los habían arruinado los asirios, los babilonios, hermanos, y comenzaron, ¿verdad?, a reedificar. Y aquellos dice que se reían. ¿Y cuándo van a levantar estos el templo? Decía, ¿verdad? Y cuando ya la llevaban un poquito alta, ¿verdad?, y que estaban allá, con una tenían la espada, ¿verdad, hermanos? Y con la otra, dice, estaban trabajando, poniendo ahí la mezcla, ¿verdad? Porque los enemigos estaban, ¿qué, hermano? Viéndolos, observándolos. Y pasaban y decían, no sirve lo que están haciendo. Si una zorra se subiera sobre ese muro, una zorra la derribara ese muro, decían los enemigos. Y así es, hermano. El adversario nunca se va a alegrar de la obra de Dios, ¿verdad? Pero estos judíos pusieron empeño y pusieron en pie el templo que ya había sido destruido. El templo estaba, pero estaba en ruinas, hermano. Y lo volvieron a edificar con artesones de maderas. Allá Zorobabel dice, ¿quién es tú, oh monte? Dice, ¿verdad? No es con espada, dijo. No es con ejército. Sino, dijo, ¿con qué, hermanos? Con tu Santo Espíritu. Y así estamos nosotros en este tiempo, ¿verdad? Con su Santo Espíritu clamando. Un día va a dar la casita de oración. Y ya no estaremos en este lugar bien caluroso, ¿verdad, hermano? El calor se siente, ¿verdad? Y más yo que vengo de lo fresco, hermano, ¿verdad? ¿Cómo creen que me siento, ¿verdad? Por aquí me corre un poquito de rillito, de agüita, ¿verdad? Pero es natural, hermano. Un día estaremos en el reino de Dios. Y allá no va a haber frío. Allá no va a haber calor. Allá no va a haber sed, allá no va a haber que ayunar, ¿verdad, hermano? Porque estaremos en el reino eterno. Pero ahora, como dice el apóstol Pedro, es menester que pasen todas estas cosas y con esfuerzo entremos al reino de Dios. Vamos adelante, hermanos. Después de tomar la Pascua, ahora sí vamos entrando ya en este aspecto de las 70 semanas. Después de tomar la Pascua, el Señor Jesucristo confirmó el pacto a sus discípulos un día miércoles. ¿Qué fecha era, hermanos? Solo el hermano pastor oigo. ¿Qué fecha era, hermano? 14 de... ¿Y por qué otros lo celebran 15, hermano? ¿Verdad, hermano? ¿Y por qué otros lo celebran 13?
Tomemos en cuenta eso, hermanos. Por allá un hermano me discutía, no, hermano, si es que hay que celebrarlo el 13, porque el 13 Jesucristo era el último cordero y Él estaba vivo, y Él murió después del 14, pero no fue así, porque el Señor Jesucristo dice, ejemplo, dijo, he dado, dijo, que así como yo he hecho, vosotros también, ¿qué, hermanos? Hagáis. Entonces no es el 15, ni es el 13, sino el 14, ¿verdad? Después de tomar la Pascua, el Señor Jesucristo confirmó el pacto a sus discípulos un día miércoles 14 de Nisan. Al momento de instituir la ceremonia que conocemos como la cena. ¿Qué compartió primero el Señor esa noche, hermanos? ¿Verdad que primero Él celebró la Pascua? ¿Verdad que no se fue directo a celebrar la cena con los discípulos? Fue la última Pascua que tuvo vigor, hermanos. Y allí instituyó la cena el Señor. Nosotros a veces le decimos la Santa Cena, ¿verdad? ¿Es santa, hermano, ese acto? Es consagrado al eterno Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo debemos de estar en esa noche? ¿Y cómo debemos de estar ahora? Solo en esa noche, hermano. ¿Verdad que eso es lo que hacía hincapié el apóstol Pablo, hermano? Que en todo tiempo debemos de andar en el temor al Señor, como que si ya mañana fuéramos a celebrar otra vez la cena del Señor, ¿verdad? Pero durante el año, bien descuidados, un poco enojados, molestos, perezosos. No es así, ¿verdad, hermanos? Todos los días debemos de recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Estableció un nuevo pacto. El pacto antiguo se caducó, hermanos. Terminó. Ya no valieron más los machos cabríos ni los toros. Fue un nuevo pacto. La sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz puso punto final al antiguo pacto. Pero vamos a ver este capítulo y versículo de Mateo 26:20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto, dijo, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? No estaban seguros de sí mismos, ¿verdad, hermanos? Soy yo, Señor, dijo. Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho, le dijo, ¿verdad? Lo vendió, ¿verdad, hermanos? Pero antes, ¿qué, hermanos? Él pensó, hermanos, ¿verdad? Y dijo, yo puedo vender al maestro, dijo, ¿verdad? A un buen precio. Y desde luego se puso en contacto, ¿verdad?, con los compradores. ¿Y cuánto le ofrecieron, hermanos? 30 piezas de plata. ¿Y qué dijo Judas? Judas dijo, es un precio bastante atractivo, dijo. Lo voy a vender, dijo, ¿verdad? Mire, hermano, que en ese tiempo todavía había no había ley, ¿verdad? No era prohibido la esclavitud y de vender a personas. A él lo vendieron a igual que José, ¿verdad? A José también lo vendieron sus hermanos. Y este discípulo vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata.
Y mientras comía, dice el verso 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es mi sangre, dijo, del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir pacto, hermanos? Alianza. ¿Qué más? ¿Cómo? Promesa. ¿Qué más? Compromiso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pacto significa tratado. Él estaba tratando con su iglesia, era un tratado, una alianza, un convenio. Él estaba entrando en convenio con su iglesia. Y le dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hasta allí el Señor le estaba poniendo punto final al sacrificio de animales. Hasta allí. De allí en adelante ya no equivalían más, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la sangre de machos cabríos y de toros no podía limpiar al pueblo porque seguían siendo siempre malignos y pecadores. Pero la sangre de Cristo sí tiene poder, ¿verdad, hermanos? Sentimos nosotros que ha limpiado nuestra mente, hermanos. ¿Verdad que su palabra dice que nos limpia de todo pecado, hermanos? Esa limpia la mente, ¿verdad, hermanos? Y limpia los pensamientos, ordena nuestras ideas, ordena nuestro proceder. ¿Verdad que sí, hermanos? Mire, ese es el nuevo pacto, el nuevo tratado. Y ya nosotros ya no pertenecemos al antiguo pacto, sino al nuevo, ¿qué, hermanos? Al nuevo pacto, ¿verdad? Y ese pacto lo hizo Jesucristo con su sangre. Ahora dice, la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz puso punto final al antiguo pacto y estableció un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir este mensaje, hermanos? Primero llegó a Israel, ¿verdad? A la casa de Judá. Y de esto solo se sabe que fueron pocos los que creyeron. ¿Cuántos estuvieron en el aposento, hermanos? Cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta el día del Pentecostés y recibiréis poder, recibiréis poder. ¿Cuántos eran? Eran 120. Y de esos 120 se fueron agrupando y agrupando, ¿verdad? En el primer discurso del apóstol Pedro, allí fueron, hermanos, 3,000 almas. Y en el segundo mensaje fueron 5,000 almas. Allí se abrió la llave, ¿qué, hermanos? Del evangelio. Abrió los corazones, hermanos. Y dice la palabra, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Hemos dejado una parte. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Hebreos 10, capítulo 1 y versículo 18. Ahí está confirmándonos la palabra del Señor, hermanos. ¿A dónde están escritas ahora las leyes, hermanos? Están en nuestras conciencias. Recuérdese, amado hermano, que cuando el término bíblico habla de corazón, no está hablando a este, ¿ve? No, él está hablando a esta, ¿ve? Este es el corazón del Hijo de Dios, ¿verdad, hermanos? Este científicamente se le llama corazón, pero este solo regenera la sangre y la distribuye por todo el cuerpo. Mas este no, porque este genera las ideas y los pensamientos, ¿verdad? Aquí origina usted los buenos sentimientos,
¿verdad? Aquí acumula los recuerdos, aquí acumula usted todas las ideas que se pueden dar, los pensamientos buenos, ya sean malos, aquí son originados, y a eso le llama corazón el Señor. Y dice que allí las iba a escribir, y atestíguenos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto, o este es el tratado que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Después de cuáles días, hermanos? ¿Mande? Después de que Jesucristo subió al monte, ¿qué, hermano? Calvario, ¿verdad? Ya después sí, esas leyes ya no iban a estar en tablas de piedra, ¿verdad? Sino en la mente y en el corazón de todos aquellos que hemos recibido el mensaje de nuestro Dios. Durante la segunda mitad de la última semana profética, los apóstoles siguieron predicando el mensaje de salvación al pueblo de Israel, de conformidad con el mandato del Señor Jesucristo, hasta que se completaran las primicias del Evangelio de salvación, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Esto es 144,000 convertidos al mensaje de salvación. Después del mensaje de salvación se abrió para los samaritanos y posteriormente se hizo extensivo para todos los gentiles, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando allá en Apocalipsis nos dice, ¿verdad?, que serían sellados 12,000 de cada tribu, esos ya están listos, hermanos. Esos son parte de la iglesia durmiente, profetas, mayores y menores, santas mujeres, santos hombres del ayer. Están inscritos, ¿a dónde, hermanos? En el libro de la vida. Y solo esperan la voz de ¿qué, hermanos? De la final trompeta. Y ellos serán levantados como, hermanos, triunfantes y en gloria, ¿verdad, hermanos? Mire, ¿y nosotros, hermanos? ¿Verdad, hermano? Como dice Pablo, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la voz de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué, hermano? Primero, ¿verdad, hermanos? Si yo tuviera 2 granitos de maíz aquí, hermanos, aquí, ¿verdad? Y los pongo aquí, o los pongo por ahí y pasan un buen tiempo, ¿verdad? Esos granitos siguen siendo granitos, ¿verdad, hermanos? Allí estarían. Pero ¿qué pasaría, hermano? Si estos 2 granitos de maíz yo los pongo por ahí, donde hay tierra, ¿verdad? Y le llueve y todo eso, ¿qué pasaría, hermano? ¿Verdad? Que allí nacerían 2 plantitas hermosas de maíz, ¿verdad? Y traerían fruto. Pues así vamos a hacer nosotros, hermano. Cuando vayamos al Seol, al polvo de la tierra, de allí nos vamos a levantar. Ya no como somos ahora, sino transformados a la semejanza de ¿quién, hermanos? A la semejanza del Señor Jesús. Así le dijo el Señor a aquellos hombres, ¿verdad? Y seréis, les dijo, ¿cómo? Como los ángeles. ¿Serán hombres los ángeles, hermanos? ¿O serán mujeres? Ellos no tienen género. Ellos no son hombres ni son mujeres. Ellos son seres celestiales, seres angelicales. Pero no es ese nuestro tema será otro día, ¿verdad? El que lo vamos a ver. Dice así, 144,000 convertidos al mensaje de salvación. Después el mensaje de salvación se abrió para los samaritanos y posteriormente se hizo extensivo para todos los gentiles. ¿Saben ustedes quién fue el primer convertido, hermanos, de los gentiles? Cornelio, ¿verdad? Cornelio dicen, ¿verdad? Las hermanas. Cornelio, ¿están seguras, hermanos? Sí, ¿verdad? Al 100%, ¿verdad, hermanos? Sin dudar. Fue el primer hombre que dice, no lo vamos a ver porque el tema es extenso. Solo dice que este hombre era centurión, ¿verdad, hermanos? De la compañía, dice, ¿verdad? De llamada, dice, la italiana, dice. Y era temeroso de quién, hermano? Temeroso de Dios. ¿Y qué hacía, dice? Oraba, dice, primeramente, recordemos esto, que él era un buen orador. Él oraba, hermano, iba al templo. Y al llegar al templo no llegaba con la bolsita vacía, sino que siempre decía, voy a llevar esto, ¿verdad? Una ofrendita para el Señor. Y estando orando, ¿qué le pasó, hermano? Allá cuando entró al templo, dice que tuvo una revelación y vio a un ángel. Y le dice,
Cornelio. ¿Y él qué dijo, hermano? Heme aquí, Señor. Y dice que tenía miedo, ¿verdad? No lo quería mirar al ángel. Y le dice el ángel, tus oraciones y tus limonas han llegado delante de Dios. Nosotros tenemos que ser buenos ofrendadores y diezmadores para que Dios nos bendiga y nos ayude. Nosotros nunca vamos a ver un ángel, porque ese tiempo fue en la dispensación, el primer siglo. Pero si somos obedientes por la fe, creemos que Dios nos va a bendecir en todo lo que hagamos. Nos va a dar prosperidad, hermanos. Mire este hombre Cornelio, que fue el primer gentil convertido, hermano. Esto lo hallamos en el capítulo de Libro de los Hechos, en su capítulo 10, versículo 1 al 4, si ustedes quieren leerlo, ¿verdad? Allí hallamos la información del primer hombre que se convirtió al evangelio. Pero antes, ningún gentil había sido convertido. Allá, hermano, cuando Jesucristo desarrollaba su ministerio, dice que pasó una mujer y que era de origen cananea. ¿Y saben qué pasó con esa mujer cananea, hermanos? Ella llegó implorando el favor de Jesús y le dice, Hijo de Dios, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le dice. Tengo una hija enferma. Y el Señor la queda viendo y le dice que es una mujer cananea, ¿verdad? Era despreciada, hermano. Los gentiles, hasta este día, hermano, nosotros crean lo que delante de los judíos nosotros somos despreciados. Y aunque usted no lo crea, ellos nos ven como nada, pero nosotros conocemos la historia de ellos. Ellos no conocen nuestra historia, pero nosotros sí conocemos la de ellos. Y Jesús, cuando ve a la mujer cananea, le dice, mujer, no es lícito echar el pan, le dice. De los hijos, le dice, ¿a quién, hermano? A los perrillos, le dice, ¿verdad? Como la catalogó, hermano, ¿verdad? Pero aquella mujer no se dio por vencida, ¿verdad? Y le dice, Señor, le dice, pero aún, le dice, los perrillos también comen de la mesa de sus señores, le dice. Mira, hermano, ¿verdad? Qué bendición tenía un gentil cuando se juntaba con un judío. Era bendito de Dios. Mire, y un judío, aunque ande errando de la verdad y por donde quiera que va, ese hombre es bendito de Dios, hermanos. Ese tiene una prosperidad económica que como usted no lo puede creer, ¿verdad? No sé si ustedes ya han notado, pero mira, donde yo vivo, un hombre llegó por ahí, puso un pequeño restaurante, pero ese hombre va así, mire, de viento, como dicen en popa. Gran empresario, hermanos. Y se ha levantado, mire, de cero, hermanos. ¿Quién de nosotros se va a levantar así por mucho que trabaje hasta de día y de noche? No, hermanos. Las promesas de Abraham le alcanzan a este día todo israelita cuando dice, y en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Bendeciré a quienes te bendijeren y maldeciré a quienes te maldijeren. Mire, hermano, estos judíos, estos israelitas son bendición, hermanos. Por eso nosotros a un judío, ¿verdad? Lo tenemos que tratar con cuidado, hermano, ¿verdad? Y hay otros que han contradicho a los judíos, a los israelitas, y les ha ido muy mal, hermanos. Ahora bien, hermanos, nosotros hallamos la oportunidad, porque nosotros somos gentiles, convertidos, ¿verdad? Somos cristianos. Mire, nosotros somos gentiles conversos. Vamos ya, hemos entrado en el proceso ya, hermano, de santificación. Pablo decía, de los pecadores, decía, de los cuales yo soy el primero, decía, pero no pecando conforme a las corrientes del mundo, sino un pecador arrepentido, ¿verdad? Y nosotros pecadores en el proceso de santificación. Pablo decía, ¿verdad? Escribo a la iglesia que está en Roma, llamados, decía, a ser, ¿qué, hermanos? Santos. ¿A qué nos llama el Señor, hermanos? A ser santos aquí en la tierra. ¿Podemos ser santos en la tierra, hermano? Sí, ¿verdad, hermano? Dejamos de hablar malas palabras. Dejamos de ofender a nuestro prójimo. Nos esforzamos por guardar sus mandamientos. No nos justificamos, pero allí entramos en detalle cómo entramos en el proceso de santidad. ¿Verdad, hermanos? Dice sí, al cual de los profetas no la oportunidad del evangelio de salvación fue primero para el pueblo de Israel y llegó a su término cuando le dieron muerte a Esteban en el año 33 de nuestra era. Fíjese, hermano, que ahí caducó la profecía de las 70 semanas. Estoy dando un anticipo bastante adelantado.
hemos dejado la parte intermedia, ¿verdad? Donde vamos a hacer unas cuentecitas y unos numeritos, ¿verdad? Para ver cuánto nos arroja el tiempo, ¿verdad? Porque se divide en 3 etapas. Este tema de las 70 semanas está dividido en 3 partes, ¿verdad? Porque hay un tiempo literal y hay semanas literales y tiempos proféticos. Y es allí donde hay que tener, como dice, un poquito de sabiduría para poderle entender, porque si no uno se extravía, ¿verdad? Sí, mucho cuidado, porque recuérdese que esta profecía que le fue relatada al profeta Daniel no se la enseñó un hombre, sino un ángel de Dios llegó y le dijo, ¿verdad? Esto que tú estás recibiendo, este es el mensaje del cielo, está atento, le dijo, pon oídos, pon cuidado, le dijo, ¿verdad? Porque él tenía que relatar y él comenzó. Daniel era muy sabio y estudioso, cuidadoso. Dice que él vio en el libro de los reyes en qué tiempo habían llegado en cautiverio y desde allí comenzó a contar, mire, su tiempo de cautiverio. Allá cuando él vio el edicto del rey, dijo, aquí ha salido el edicto, desde aquí comienza la profecía, tal como el ángel me lo dijo, así tengo yo que conocer esta profecía para no equivocarme. Mire, hermano, la palabra de Dios es de mucho cuidado. Cuando se toca de profecía, hermano, hay que orar mucho y pasar largas noches, estudia, ¿verdad? De arriba abajo, hay que buscar la raíz de una palabra, la etimología de una palabra, para no quedar enredado, hermano, porque si no, uno mismo se confunde y puede confundir también a los demás, ¿verdad? Y en eso debemos de ser muy cuidadosos. Fíjese, hermano, que la profecía de las 70 semanas, o la profecía, ¿sí?, termina hasta en el año 33, cuando le dan muerte a Esteban. Todavía estaban los discípulos. Pablo no comenzaba todavía su ministerio. Todavía no había sido llamado, ¿verdad? Porque inmediatamente cuando Esteban da un gran mensaje, hermano, muy grande, ya no lo vamos a alcanzar a ver, pero él da un relato bíblico. Y deja perplejo a todos aquellos hombres. Y a medida que iban escuchando la palabra de Dios, los iba enjuiciando. Dice que aquellos hombres se iban enojando y se enojando. Porque Esteban les decía, vosotros sois los culpables de la muerte del autor de la vida. Vosotros sois los matadores. Vosotros lo llevasteis a la muerte, en quien teníamos la esperanza. Pero como esos hombres no se compungieron en espíritu, ni se arrepintieron, dice que cada momento ellos se iban enfureciendo más. Y hasta dice que crujían los dientes en frente de Esteban. Pero él no se detenía, él seguía hasta entregarles el mensaje. Y les comenzó un relato desde Abraham hasta los días de Cristo. Y cuando ya no pudieron más, dice que se tapaban los oídos, así, ¿ve? Con los dedos se los metían, así dice la Escritura, ¿verdad? Se tapaban los oídos con los dedos y dice que crujían los dientes y arrastraron a la fuerza al apóstol Esteban, como era pecado, caía juicio, mataron a un hombre dentro del templo, dentro de la ciudad, lo sacaron afuera y allá lo apedrearon y le dieron muerte. Y dice que estaba un joven llamado Saulo, no se llamaba Pablo, sino Saulo, dice, un joven. Y pusieron, dice, los vestidos de Esteban a los pies de Saulo. Saulo consintió en la muerte de Esteban. Ahí estuvo presenciando, ay, mátenlo, dijo, ¿verdad? Y él era perseguidor también de la iglesia. Démela a mí, yo la voy a cuidar y vamos a echar suerte, diría, ¿verdad? Esa costumbre tenían de echar suerte de la ropa de los difuntos hebreos, ¿verdad? Sí, hermanos, ¿verdad? Tomaban un pedacito de la túnica. Bien, hermanos, pues el mensaje es extenso. Llegamos hasta acá, hermano, con esta reflexión, esperando no haberles sido gravoso o haberme exaltado sobre este tema, pero será en otra oportunidad en la que lo vamos a considerar más ampliamente, detalladamente, como es este tema de las 70 semanas proféticamente hablando. Que Dios nos ayude, hermano, porque es un tema bastante controversial. Unos creen que estas 70 semanas llegaron hasta Cristo, ¿verdad? Así creen algunos y así enseñan. Otros creen que las 70 semanas se llegarán cumpliendo hasta que Cristo retorne. Pero no es así. Nosotros tenemos que llegar a la conclusión tal como lo plasma la palabra del Señor, para no errar de la palabra del Señor, ni errar nosotros, ni hacer errar a otros. Así, carísimos hermanos, pues, que Dios bendiga su palabra
y que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne nuestros corazones. Paz a vosotros, hermanos.